Las propiedades principales químicas del cloruro de sodio son que está conformado por un catión de sodio que se escribe Na positivo y un ion de cloro que se escribe Cl negativo. La solubilidad en agua es 35.9 gramos por cada 100 mililitros de agua. El producto de solubilidad es de 37.79, es un compuesto que no se quema, tiene un enlace iónico, electronegatividad de 2.23, tiene un pH neutro de 7 y tiene una reactividad corrosiva. Las principales propiedades físicas del cloruro de sodio son que a temperatura como de 25 grados Celsius es un sólido, tiene una densidad de 2.2, una masa de 58.4 unidades, punto de fusión de 1074 Kelvin y punto de ebullición de 1738 Kelvin, presión de vapor a 1 milímetro de mercurio a 1589 grados Fahrenheit, y es un cristal que no tiene color y es polvo blanco, lo que conocemos como la sal de mesa, no tiene olor tampoco, no es volátil y su temperatura de descomposición es de 1074 grados Kelvin. Las principales aplicaciones de la sal es que puede fungir como agente para deshidratar o ablandar materia prima alimentaria. También se usa como para tratar aguas residuales, que actúa para desinfectar el agua. También se usa como anticongelante en las carreteras. Y los principales procesos para conseguir la sal de mesa son la evaporación del agua del mar y la obtención de minas. Las ventajas del primer proceso es que se puede hacer de manera natural, entonces resulta en un proceso más barato y prácticamente inagotable. Y desventajas son que puede dañar el suelo donde ocurre este proceso o interrumpir el escurrimiento de aguas dulces que son malos para nuestra salud. Y es todo. El agua salada es una disolución salina ya que contiene varias sales y es una mezcla homogénea. También se puede considerar que es una disolución muy diluida ya que la concentración de sales dentro del agua es muy baja. Cuando queremos calcular cómo es que cambia la temperatura de ebullición cuando se añade un soluto a una solución, como es el caso de la sal en el agua de mar, podemos utilizar esta fórmula, que es la molaridad multiplicada por el factor de Van Hoff por la constante de ebullición. La molaridad, a partir de la densidad, por ejemplo, se obtiene si tenemos los moles entre los kilogramos de la solución. Los kilogramos los tenemos a partir de la densidad. Si nos dan una densidad de 1.05 gramos entre mililitro, tendríamos entonces 1.05 kilogramos por cada litro. Esos kilogramos le ponemos el porcentaje de soluto que tenemos en concentración y en este caso, pues 1.7 significan 17.85 gramos de sal. Eso lo dividimos entre su peso atómico y tendríamos la cantidad de moles que tenemos de sal. En este caso es 0.3 moles de sal. Esos moles de soluto o sal los dividimos entre la masa total que calculamos al inicio y nos da 0.2 moles por kilogramo de molaridad. Eso lo multiplicamos por la constante de ebullición, que en el caso del agua pues es 0.5, están en tablas en internet, y la constante de Van Hoff es cuántas partículas se forman por cada NaCl, en este caso son 2. Ahora, de aquí esta nueva constante nos da 0.3 grados centígrados, que añadidos a los 100 grados centígrados de ebullición del agua, pues nos da una nueva temperatura de ebullición de 100.3 grados centígrados. Después de hacer los cálculos de las funciones termodinámicas de la reacción, podemos calcular que la entalpía tiene un cambio negativo de 178.98 kJ, lo que significa que es una reacción exotérmica, o sea que expulsa calor. Además, calculamos que la entropía tuvo un cambio de menos 109.448 joules Kelvin, lo que significa que es una reacción que los componentes se van a ordenar. Y por último, calculamos que la energía libre de Gibbs tuvo un cambio negativo de 178.98 kJ, lo que junto a los resultados de la entalpía y de la entropía nos dicen que siempre va a ser una reacción espontánea sin importar la temperatura a la que se dé. Si quisiéramos evaluar qué método es más eficiente para separar la sal del agua entre evaporación y entalpía, podríamos comparar la cantidad de energía que se requiere en cada una. La evaporación tiene dos fases. Primero es llevar la temperatura hasta su punto de ebullición y después el cambio de fase. Para esto es la masa por el incremento de temperatura, por el calor específico. Todos son valores que ya tenemos que tener. De aquí digamos que tenemos que llevar hasta la temperatura de ebullición 60.328 kilogramos de solución. Eso multiplicado por el calor específico, que en este caso son 4.200 porque es agua,
entre la diferencia de temperaturas nos da 1.9 por 10 a la 10 joules. Eso le tenemos que sumar la masa por el calor latente, que es el cambio de fase. En este caso nos da 1.37 por 10 a la 10 joules, sumados nos dan 1.56 por 10 a la 11 joules. Eso comparado con la entalpía que daría la reacción química, que son 3.06 por 10 a la 9, nos muestra que la reacción química es mucho más eficiente. Es mucho menos energía la que se necesita y por ende sería el mejor o el método más eficiente para separar la sal del agua. ¿En México existe alguna ley o norma que regule el aspecto ecológico del proceso de evaporación del agua de mar? Algunos de los daños ecológicos que pueden provocar las salineras son ocupación de grandes terrenos, generan desechos con sustancias tóxicas, pérdida y reducción de la permeabilidad de los suelos y áreas del cultivo. Se modifican los cuerpos de agua, entre otros. Dentro de las leyes del país, se creó en 1980 un decreto por el cual se le regula la actividad salinaria nacional, la cual tiene como objetivo el fomentar y la regulación de las actividades de la industria salinera nacional, y con esto asegura el concreto abastecimiento del mercado y mantener su equilibrio. Por otro lado, está también la ley minera, en la cual se incluye la obtención de sal y los generales de toda la industria minera. No se mencionan regulaciones específicas en materia medioambiental en ninguno de los dos documentos. Para poder calcular la electrólisis se tiene que saber los kilogramos de sal que estás buscando. El siguiente paso es calcular la cantidad de moles de electrones necesarios para llevar a cabo la electrólisis. Nuevamente, como lo proporcionan es 1:1, quiere decir que también se necesitan ciertos moles de electrones para producir los kilogramos de sodio que estás buscando. Una vez obtenida la cantidad de moles de electrones, es necesario calcular la cantidad necesaria para producir los kilogramos de sodio que estás buscando. Desafortunadamente, esta forma no es directa, ya que la corriente depende únicamente de la carga y el tiempo por el que la carga está pasando. Sin embargo, sí es posible establecer una relación directa entre carga y electrones gracias a la constante de Faraday, que establece lo siguiente: F igual a 96.500 mol, por lo cual multiplicas los moles que tienes por esa constante. Y ahora ya tienes que saber la variable del tiempo, y es importante saber que tienen que estar en segundos. Entonces ya después de hacer todo esto, multiplicarías, dividirías el resultado que te dio por que habíamos multiplicado de moles por lo de Faraday entre los segundos que hay, y ya te daría la corriente de amperes que estás buscando. Para mi reflexión individual, solamente quería decir que pues sí considero que la química es importante en nuestras vidas. Gracias a la química podemos aprender sobre procesos y productos que consumimos y utilizamos en el diario. Podemos saber más sobre lo que compone estos productos o alimentos y podemos mejorar nuestra salud. También es algo que creo que es importante en nuestras vidas, saber algo de química para poder estar informados sobre lo que usamos y consumimos. Bueno, y después de todo lo visto en este bloque y en esta materia, creo que es muy importante el recordar que la química está presente en cada uno de nuestros días, desde que nos levantamos a lavarnos la cara hasta que nos acostamos después de todo el día. Y creo que es muy importante tener en cuenta todos los peligros que puede causar ciertos químicos, ciertas reacciones mientras uno cocina, mientras uno va manejando. Siento que son cosas que la gente debería tener muy presente, porque esto podría prevenir accidentes o algún accidente. Considero que la química es una parte fundamental de nuestra vida, aun y cuando no nos damos cuenta, ya que es necesaria para muchas de las cosas que usamos normalmente. Un ejemplo sencillo de esto podría ser el tema de este proyecto, que es la obtención de sal, la cual es necesaria para nuestro consumo, y necesitamos de la química para poder calcular la cantidad de agua salada que se necesita para poder obtener cierta cantidad de sal, usando sus propiedades como la densidad, concentración
o calor específico y latente. Esta situación problema me permitió analizar desde distintas perspectivas cómo es que la química se involucra en mi vida cotidiana, desde conceptos tan banales como lo es la sal de mesa y cómo ésta se obtiene a través de reacciones químicas o a través de evaporación de agua y la energía que se utiliza para poder hacer este tipo de separación de disoluciones, o incluso cómo es que conceptos tan aislados como las propiedades coligativas ayudan incluso a nuestra seguridad, por ejemplo, añadiendo un soluto, una disolución para evitar que haya un congelamiento temprano en la carretera o anticongelantes del carro. Son conceptos que se utilizan diariamente y me permiten comprender cómo es que la química interviene y la importancia de comprender sus aplicaciones y también sus efectos en nuestra vida real. Gracias.